Lucas capítulo 1 versos 57 al 80 vamos a estar estudiando hoy, aunque vamos a leer solo hasta el 66. Acontecimientos en el nacimiento de Juan el Bautista. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Y le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con este nombre. Entonces preguntaron a su padre. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre, y todos se maravillaban. Al momento fue abierta y se llenaron todos de temor sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían guardaban sus canciones. Oremos. Padre, una vez más te damos gracias. En un día como hoy, tú resucitaste. En un día como hoy, tú le diste el Apocalipsis a Juan. En un día como hoy era donde la iglesia se reunía. Y el día del Señor es el día que nosotros celebramos, y por eso te damos gracias por el privilegio que tenemos de venir a congregarnos. Hoy te queremos rogar que nos des un corazón dispuesto, una mente abierta para escuchar tu palabra. Ella al fin y al cabo es la que nos bendice. Ella al fin y al cabo es la que obra nuestras vidas. Ella al fin y al cabo es la que permite que nuestras almas crezcan para parecernos cada vez más a ti. Pero también nosotros como creyentes oramos por si hay alguien que no te conoce, que pueda proceder al arrepentimiento al escuchar el Evangelio para la gloria tuya. Así que oramos en Cristo Jesús pidiendo tu amor y misericordia. Amén. Tome su lugar, por favor. Hace un año, exactamente hace un año, empezamos a estudiar de manera expositiva este Evangelio, el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas. Les dije cuando empezamos esta serie de sermones, imagínense, ya llevamos un año estudiando, aunque les dije que algunos textos lo íbamos a enseñar dependiendo la época en que estuviéramos viviendo. Así que cuando empezamos en diciembre del año pasado, dijimos, bueno, vamos a estudiar hasta nos alcance el Evangelio capítulo 1. Y luego seguimos en lo que nos corresponde y seguimos con el capítulo 4, eso fue en enero, ¿sí? Y ya llevamos todo un año. Bueno, por esa época nos hicimos una pregunta al estudiar. ¿Podemos decir que Lucas me ha convencido de que su evangelio, el evangelio de Lucas, esa historia es real? Bueno, determinamos y dijimos un rotundo claro que sí. Una persona que estudie el Evangelio de Lucas, que tenga el Evangelio de Lucas y desconozca que Dios, siendo Dios, envió a su Hijo para que pudieran morir por nuestros pecados, que hicieran milagros y señales y prodigios, pues definitivamente Lucas perdió su tiempo al escribir este libro. Pero dijimos, definitivamente todo el Evangelio y todo lo que dice del Señor Jesucristo es veraz. La historia de Cristo, Jesús, no es una invención. Muchas pruebas hablan de Él y Lucas, el Evangelio de Lucas, lo demuestra. Es decir, que Él nació en un pesebre, es decir, que Él creció, es decir, que Él murió por nuestros pecados. La historia lo demuestra. La verdad que se propuso escribir Lucas empezó, y voy a hacer solamente un paréntesis aquí de lo que hablé hace un año, empezó en un tiempo y en un contexto. Por esa época estaba un rey gobernando, la época en que nació el Señor Jesús. Había un rey gobernando llamado ¿cómo? Herodes.
Y también nos dice, bueno, había monarquía, había rey, había leyes civiles, pero también los judíos tenían sacerdote. Y en ese tiempo existió un hombre llamado Zacarías. ¿Recuerdan eso? Zacarías, que a pesar de que su esposa fue estéril, Dios permitió que un ángel le anunciara que un milagro ocurriría en ellos. Zacarías era un hombre viejo. Zacarías era un hombre que ya su esposa siendo estéril dijeron ya no podemos tener hijos. Es difícil que podamos tener hijos, pero narramos en aquel tiempo de que Zacarías está cumpliendo sus labores sacerdotales y Dios le habla, sí, le habla. Mire lo que dice Lucas capítulo 1, verso 18. Mire lo que dijo. Dijo Zacarías al ángel, vayan a Lucas capítulo 1, verso 18. ¿En qué conoceré qué? Esto, porque yo soy qué? Viejo, y dice la palabra del Señor, y mi mujer es de edad ¿qué? Avanzada. Mire lo que dice Lucas 1:20. Y ahora el ángel le dijo a Zacarías, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán, ¿qué dice? A su tiempo. Miren esto, lo que Zacarías escuchó de un ángel es que el ángel lo manda de parte de Dios, el ángel viene de parte de Dios y le dice, Zacarías, vas a tener un hijo. Y él dice, oiga, pero muy difícil, yo soy un hombre viejo, mi esposa es estéril, ¿cómo va a ocurrir esto? Bueno, el ángel le dice, por cuanto no has creído a mi palabra, vas a quedar mudo hasta que esto ¿qué? Acontezca. Tengan en claro eso porque vamos a verlo más adelante. Mire lo que dice el verso 23 de Lucas 1. Y cumplidos los días de su ministerio, recuerde que Zacarías estaba aquí haciendo, ejerciendo labores sacerdotales. Cumplidos los días de su ministerio, dice que Zacarías, ¿para dónde se fue? Para su casa. Después de aquellos días, dice que él se fue para la casa, hace su tarea como cualquier hombre. ¿Y qué pasó con su esposa? Su esposa concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Yo quiero hacer un paréntesis, que mis hermanos, se está grabando, ¿sí? El ángel le dio 3 argumentos válidos a este hombre, a Zacarías. ¿Cuáles son los 3 argumentos válidos? Número 1, el Espíritu vendrá sobre ti, le dice el ángel a Zacarías. Número 2, hay evidencia de que hay otro milagro. Es decir, le está diciendo a María, ¿sí? Voy a ir, por favor, venga que me distraje un poco. Luego que Lucas ha narrado todo lo de Zacarías, narra un suceso increíble. Nos narra el anuncio de un rey que sería Salvador. Vayan desde el verso 26 al 38. Dios usa un ángel que se le aparece una virgen llamada como María, para anunciarle que tendría un hijo y se llamaría Jesús, el cual sería hijo de Dios y lo haría rey para siempre. María, un poco incrédula, le dice, bueno, ¿cómo va a ocurrir esto? ¿Cómo va a ser que yo pueda concebir un hijo sin acostarme con un varón? Pues no conozco varón. Así que el ángel le da 3 evidencias. Número 1, ¿cómo va a ocurrir que ese hijo venga? El Espíritu vendrá sobre ti, le dice. María, vas a tener un hijo y ese hijo será concebido por el Espíritu Santo. Número 2, le dice, hay evidencia de que Dios puede hacer un milagro. Tu prima Elizabeth quedó en embarazo, su esposo es anciano, ella era estéril, pero hay una evidencia de que pudo quedar en embarazo, así que para Dios eso no es imposible. Y justamente
otra cosa que el ángel le dice a María es: para Dios no hay nada que imposible. ¿Qué hizo ella? Ella dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hermanos, he narrado lo que ocurrió con Zacarías. Lucas se toma la tarea de narrar lo que ocurrió con Zacarías. Narra lo que ocurrió con esta mujer virgen llamada María. Y narra la promesa que le hace. Pero al parecer María no se queda solo con el anuncio del ángel, sino que se va a investigar lo que el ángel le dijo, si es verdad o no. Vayan a Lucas 1:39. Mire lo que pasó. Lucas 1:39. En aquellos días, levantándose María, fue a prisa, ¿a dónde? A la montaña, a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó, ¿qué? A Elizabeth. Es decir, María acaba de escuchar: vas a quedar en embarazo. Y ella dice: pero no, ¿cómo va a ocurrir esto? Bueno, Elizabeth acaba en embarazo y ella se va a visitarla. En esa enseñanza pasada vimos esa conversación que tuvieron estas dos madres. Tanto Elizabeth como María tienen estas dos mujeres tienen una conversación con respecto a sus hijos que tienen en el vientre. Una que fue estéril, pero que ha quedado en embarazo, y la otra que era virgen y también concebiría, no por concebir con un hombre, sino por medio de Dios. Pero concluyen diciendo: Dios es Salvador, Dios es poderoso, Dios es santo y Dios es misericordioso. Estas dos mujeres, cuando ustedes leen Lucas capítulo 1, verso 26 en adelante, ellas van a conversar sobre cómo Dios es un Dios salvador, Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios santo y Dios es un Dios ¿qué? Misericordioso. Ahora, María, luego que Elizabeth tiene más o menos, o no más o menos, tiene 6 meses de embarazo, mire lo que dice el verso 56. Mire, se quedó María con ella ¿cuántos meses? Como 3 meses. Después se volvió a su casa. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, ¿qué dice? Dio a luz. Aquí, ¿de quién va a hablar? Del hijo, ¿de quién? De Elizabeth. Aquí Lucas nos narra el nacimiento de Juan, que es conocido como Juan el Bautista. Así que en esta hora, como hemos dicho, me gustaría hablarles bajo el título, escuchen esto: acontecimientos en el nacimiento de Juan el Bautista. No va a hablar del Señor Jesús, va a hablar de ¿quién? Juan, aquel que posteriormente es usado, lo vamos a ver en el capítulo 3 después, de cómo él es usado para bautizar para arrepentimiento. ¿Qué acontecimientos hubo en este nacimiento? ¿Qué ocurrió o qué acontecimientos hubo en que Zacarías, ejerciendo labor sacerdotal, ha quedado mudo? Recuerden esto: ha quedado mudo porque no creyó a las palabras del Señor. Y esto es muy importante, todo esto saberlo para cuando estemos haciendo la actividad que se nos está pidiendo. Lucas dice: todo arrancó cuando el rey Herodes gobernaba. Zacarías estaba ejerciendo labor sacerdotal. Un ángel se le aparece y le dice: Zacarías, escuché tu oración y tu mujer, aunque es estéril, va a quedar en embarazo y van a tener un hijo. Y ese se va a llamar Juan. Y él dice: yo no creo. Bueno, él le dice: por cuanto no crees, vas a quedar mudo. Luego el ángel se le aparece a María. Y María, ella dice: ¿será cómo va a ocurrir esto si yo no conozco varón? Y ella corre a ver si ha ocurrido lo de Elizabeth. Se queda 3 meses con ella y dice que se va para su casa. Y dice entonces la escritura que Elizabeth ha tenido un hijo. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió alrededor? ¿Qué acontecimientos hubo en el nacimiento de Juan, conocido como Juan el Bautista? Bueno, número 1, ocurrió regocijo. Hay alegría, hay regocijo, como primer punto. ¿Por qué? Mire lo que dice el verso 57 de Lucas 1. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento,
¿Qué dice que ocurrió? Dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, ¿qué dice que pasó? ¿Notan? Han ocurrido unos eventos donde el esposo llamado Zacarías quedó mudo porque no creyó. Pero 9 meses después llegó la noticia: aquella mujer estéril, aquella mujer que ya no podía tener hijos, aquel hombre viejo, esta parejita, les nació un hijo. No fue adoptado, no fue el bienestar familiar que se los dio. Nació. Y cuando nació, los vecinos, los parientes dicen: oiga, Dios ha engrandecido para con esta parejita su misericordia. Dios ha tenido misericordia para con este par de viejitos que a lo mejor dijeron: bueno, tenemos dinero, tenemos herencia, pero ¿quién se va a quedar con eso? Nos vamos a envejecer. Lo mejor que le puede pasar a un ser humano es tener un hijo, porque cuando es viejito, su hijo le va a ayudar, a no ser que sea un mal hijo. Me estoy explicando. Así que los parientes y los vecinos dijeron: Dios ha engrandecido para con ella su misericordia, y se gozan con ella. Es decir, que el nacimiento de Juan el Bautista, ¿qué trae? Regocijo. Fue un milagro. ¿Qué causa en otros cuando dos ancianos tienen un hijo y con propósitos divinos? Bueno, causa alegría, causa regocijo. Los milagros de Dios nos llegan a querer que nuestras vidas se alegren. Hermanos, cuando parezca algo imposible y que ocurra, cuéntelo a otros. Muestre a otros el milagro. ¿Por qué? Porque eso hará que otros digan: Dios existe, Él puede hacer milagros. ¿Y eso qué causa en la gente? Gozo, regocijo. Eso causó el nacimiento de Juan el Bautista. Pero número 2, ¿qué más causó? ¿Qué acontecimientos hubo en el nacimiento de Juan el Bautista? Número 2, hay cumplimiento de la ley y de la palabra de Dios. Como pastor, cumplimiento de la ley y de la palabra de Dios. ¿Y por qué dice eso? Miremos el cumplimiento de la ley. La Biblia, míreme en esto, nos narra en el verso 59, mire lo que dice: aconteció que al 8º día vinieron para, ¿qué dice? Déjenme hacer un contexto de esto que está diciendo aquí. La Biblia nos habla que hay 3 tipos de leyes. Cuando vamos a las escrituras nos muestran 3 tipos de leyes. Está la ley moral, que son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron, son y serán. Por eso para nosotros el día del Señor está dentro de los 10 mandamientos, es innegociable, porque sería incumplir a la ley moral de Dios. Pero está la ley civil. ¿Qué es la ley civil? La que gobierna un país y que los gobernantes o el Senado dictaminan leyes para que el pueblo se sujete bajo las leyes. Y está la ley ceremonial. ¿Qué es la ceremonial? Aquellas leyes que nos dicen cómo presentarnos a Dios. Por eso, hermanos, hoy en día, en el Antiguo Testamento existían los sacerdotes y decían cómo deberían tener sus vestiduras, cómo era el rito para acercarse a Dios. De la misma manera, el Nuevo Testamento, aquellos que presentamos delante de Dios al pueblo sus sacrificios, ofrendas en el nombre de Cristo, debemos saber cómo hacerlo. No cualquiera lo puede hacer, y la Biblia nos dice cómo hacerlo. Eso es ceremonial. Bueno, tanto Zacarías como Elizabeth saben que se deben someter a las autoridades y cumplir de acuerdo a la ceremonia que se requería. ¿Qué ocurrió? Una vez más el verso 59. Mira lo que dice: aconteció que al 8º día vinieron para ¿qué? Circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre. ¿Cómo? Aquí vemos 2 cosas, hermanos. Número 1, vemos que Zacarías dice: la ley dice que para ser parte del pacto en Dios, mi hijo al 8º día debo llevarlo allá al templo para que sea ¿qué? Circuncidado. La ley lo decía, no era opción. Así que ellos lo llevan para cumplir la ley. Pero no solamente tenían eso. Ese día, el día de la circuncisión, era donde oficialmente le colocaban ¿qué? El nombre.
Ahí dice, para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. El verso 60, hay un contraste, la madre interviene y mire lo que dice. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará ¿cómo? ¿Y por qué se llamaría Juan? Porque ella quería el nombre y le puso el nombre bonito. No, el ángel que les prometió a ese niño les dijo que le pusieran ¿cómo? Juan. Así que el papá no podía decir nada porque ¿cómo estaba? Estaba mudo. Y la mamá, cuando ve que los vecinos, parientes y amigos dijeron, pues bueno, si ya que este Zacarías ha tenido un hijo, pues para que no se pierda al menos el nombre, pongámosle Zacarías. Y la madre dice, no señor, suena muy bonito el nombre Zacarías, pero Zacarías otra cosa, porque Zacarías nos va a llamar. Así que se va a llamar Juan, porque así me lo dijo el Señor. Mira lo importante. No la presión de grupo o familiares o amigos me pueden hacer cambiar mi decisión que Dios me dice en su palabra. María dice, no, un momentico, ustedes pueden decir eso, que se llame muy bonito, pero es que a mí ya me dijeron cómo se debe llamar. Juan, verso 61, mire lo que dice. Le dijeron, ¿y por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Mire, la gente dice, oiga, esta mujer dice que un ángel le habló y que le dijo que le iba a dar un hijo y que le ponga Juan y que eso de la Biblia. No, papá, ¿cómo le vas a poner? ¿Cómo estaba el papá? Mudo. Así que por señas le hablan. ¿Y qué hace entonces el papá? Verso 63. Como no podía hablar, pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. ¿Y qué dice? Oiga, implícitamente qué importante es que papá y mamá se pongan de acuerdo para cumplir la palabra del Señor. María Elizabeth sabía que Dios ya había dado una orden, él la está cumpliendo. Pero dice que la gente se maravilló cuando el papá dijo, yo respaldo a esta señora, parece loca, pero no, lo que dijimos que hace 9 meses ocurrió. Y sí es verdad. Así que todos se maravillaban. Escuchen esto. Al presentar al niño, y quiero llamar la atención a usted que me está viendo por este video, la Biblia nos muestra que a los niños no se bautizan, los niños se presentan. Aquí presentaron este niño de acuerdo al rito judío. Aquí cumplen lo que de acuerdo a la ley decía, y por otro lado le ponen nombre, le ponen Juan. De esta manera están cumpliendo la ley. ¿Qué ocurrió al cumplirla? Lo vamos a hacer, pero déjeme hacer una aplicación. Hermanos, y usted que me está viendo por aquí, ¿saben una cosa? A veces muchos de nosotros nos llamamos cristianos y parece ser que dejamos, como soy cristiano, ya no lo bautizo como niño, pero tampoco lo presentas. Qué importante es que tú, cuando tengas un hijo en tu familia, lo presentes delante de Dios y digas, Señor, yo me comprometo. Yo no estoy diciendo que él sea cristiano, pero yo me comprometo a formarlo de acuerdo a tu palabra. Pero hay cristianos que hoy en día les nacen sus hijos y verá que cuando él quiera por allá. No, el presentarlo lo hace parte del pacto, y eso hace de que tú te comprometas a educarlo bíblicamente. ¿Estoy siendo claro? Cierro el paréntesis. Así que en este acontecimiento del nacimiento de Juan, por un lado dijimos que hay cumplimiento de la ley civil, pero también hay cumplimiento de la palabra de Dios. Recuerde que cuando Dios dice algo en su palabra, la palabra se cumple. ¿Me estoy explicando? Pero mi pregunta es, Dios había dicho, ¿qué le había dicho Dios a Zacarías hace 9 meses? ¿Qué le dijo a través del ángel? Que iban a tener un hijo. Él, incrédulo, dudó, ¿y qué hizo Dios? Lo dejó mudo. ¿Pero qué le dijo Dios? Cuando eso ocurra, vas a recobrar tu habla. Miremos si eso ocurrió. ¿Hubo cumplimiento de la palabra de Dios o no? Miren. Recordemos el verso 18. Vayan al verso 18, por favor.
Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada, y ahora quedarás mudo, dice, y no podrás hablar hasta el día en que esto ¿qué? Se haga. Dios le dijo a través del ángel: vas a quedar mudo, no vas a poder hablar, porque has dudado hasta que esto se haga, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán, ¿qué dice? En su tiempo. ¿Qué ocurrió cuando se obedece la ley de Dios? Mire lo que dice el verso 64. Vayan al verso 64. Al momento que él le puso su nombre Juan, ¿qué dice? Fue abierta su boca y ¿qué? Suelta su lengua. Es decir, que en el acontecimiento del nacimiento de Juan Bautista no solamente hubo cumplimiento de la ley civil de Dios, sino que hubo cumplimiento de la palabra de Dios. Dios ha prometido, Dios lo cumplió, él inmediatamente. De parte de Dios y en cumplimiento de su palabra ocurrió un milagro. Zacarías llevaba 9 meses sin poder hablar, pero al obedecer la ley, Dios le ha bendecido a tener un milagro. Ahora, miren esto, hermanos, déjenme de manera aplicativa. Muchas veces nosotros queremos ser bendecidos para obedecer la palabra de Dios, y eso no debe ser así. Debemos primero obedecer la palabra de Dios. ¿Para qué? Ser bendecidos. Hay una cosa totalmente distinta. Tú quieres ser bendecido, no esperes primero la bendición, sino debes obedecer, y en la obediencia a la palabra, ahí está la bendición. Ahora, eso es lo que ocurrió con Zacarías y su esposa Elizabeth. Ellos obedecieron la palabra, creyeron a la palabra, y ahí llegó la bendición. Su hijo y recobrar el habla. Ahora, ¿qué evidencia externa hay con este milagro? Porque fue un milagro. 9 meses que él no pronunciaba una palabra. Pero una cosa es que ocurra ahí delante de la presencia de Dios y la gente que diría: bueno, usted se quedó mudo. Bueno, volvió a hablar. De parte de Zacarías, ¿qué ocurrió? Zacarías en el verso 64, nuevamente, mire lo que dice: al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. ¿Y qué evidencia hubo? Y habló, ¿qué? ¿Qué fue lo primero que hizo Zacarías cuando recibió su milagro? Bendijo a Dios. Cuando tú y yo recibamos milagros de parte del Señor, lo que debemos hacer es glorificar su nombre. Señor, a ti sea la gloria, porque tú eres el que me ha bendecido. Eso es lo que debemos hacer. Y eso fue lo que dijo Zacarías. Zacarías recibió el milagro y bendijo a Dios. Pero de parte del pueblo, mire lo que ocurrió de parte del pueblo, verso 65. Se llenaron ¿de qué? De temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor ¿qué? Estaba sobre él. La gente dice: oiga, pero este par de viejitos tuvieron hijo, esa mujer era estéril, este hombre ya era anciano, pero les nació un hijo. Y este hombre quedó mudo, no decía nada, no hablaba nada, pero ahora viene un milagro. ¿Por qué? ¿Qué será pues de este niño? La gente se pregunta. ¿Saben una cosa? Nosotros como padres, o ustedes como padres, cada uno debe preguntarse: ¿con qué propósito Dios me dio este hijo o esta hija? ¿La gente podrá ver un milagro en tus hijos? ¿La gente podrá ver cómo Dios se está glorificando a través de ellos? Bueno, nos dice la Biblia que en Juan Bautista la mano del Señor estaba ¿qué? Sobre él. La bendición de Dios estaba sobre él. ¿Qué acontecimientos entonces hubo en el nacimiento de Juan? Hemos dicho que hubo primero ¿qué? Regocijo. Regocijo. Se regocijaron. Juan Bautista nació y la gente se alegró. ¿Sí? Pero por otro lado hay cumplimiento de la ley y de la palabra de Dios. Miremos qué otra cosa ocurrió. Tercero, en el acontecimiento de Juan, ¿qué acontecimiento hubo en el nacimiento de Juan? Hay profecía. Hay profecía. Vayan al verso 67, por favor.
Están en ese evento de que toda la gente está viendo cómo Zacarías bendijo a Dios, cómo Zacarías está escuchando, viendo de parte de Dios la bendición. Y el verso 67, mire lo que dice. Y Zacarías su padre, ¿qué dice? Fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué hubo? Mire, en el acontecimiento de Juan Bautista, de su nacimiento, su papá profetizó. Hay profecía. ¿De qué y de quién fue esa profecía? Cuando Zacarías ve el milagro en él y puede hablar, ¿de qué fue esa profecía? Miren el verso 68. Dice, bendito el Señor Dios de Israel. ¿A quién empieza a bendecir? A Dios. Esa profecía fue sobre Dios. Bendito el Dios de Israel, el Dios del pueblo de Dios. Bendito el Dios de Israel. Y nos da unas características. Dice que ha visitado, número 1, ha visitado el Dios de Israel, el creador de este mundo, el creador de los cielos y la tierra. Le ha placido visitar este mundo. ¿No le parece maravilloso? Primero, ha visitado. Segundo, ya que redimido a su pueblo. Tercero, nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Oiga, qué profecía. Zacarías está siendo usado por Dios para Dios decir, esto es lo que yo he hecho con el pueblo de Dios. Por un lado los visité, vine acá. Por otro lado los redimí, pagué el precio por ustedes. Por otro lado, para poder pagar ese precio, le levanté un Salvador. Mi hijo murió en la cruz para el perdón de sus pecados en la casa de David, su siervo. Pero mire qué más dice el verso 70. ¿Cómo habló por boca de sus santos profetas que fueron desde cuándo? Zacarías está diciendo, mire, Dios ha venido hablando por sus profetas. ¿Y qué dijo? Salvación de nuestros enemigos. Los profetas dijeron, Israel, Dios es tu Dios. Yo te digo que te protejo. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. ¿Con qué propósito Dios hizo todo esto a su pueblo? ¿Qué fue lo que hizo? Nos visitó, los redimió, les levantó un Salvador, los protegió. Verso 72, ¿con qué propósito? Mire lo que dice. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo ¿qué? Aquí habla del pacto que Dios hizo con Abraham. Dios hizo un pacto y dijo que tendría misericordia de ellos. Estuvieron esclavos en Egipto, pero los sacaría a una tierra que fluía ¿qué? Leche y miel. Acordarse de su pacto. Dios lo hizo porque se acuerda de lo que él prometió. Verso 73. Del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de ¿qué? De conceder. ¿Qué? Que librados de nuestros enemigos, sin temor, sin temor, ¿qué, hermanos? Mire, Dios con qué propósito visitó a su pueblo, redimió a su pueblo, le levantó un Salvador, lo protegió. Dios, ¿qué quiere de su pueblo? Que le ¿qué? Sirvamos. Dice, librados de nuestros enemigos, sin temor, le sirviéramos. Ahora, déjenme hacer un paréntesis. Zacarías está hablando de esto del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Pero ¿saben una cosa? Dios no tiene dos pueblos, somos un solo pueblo. Él nos ha salvado, Él nos ha redimido, Él nos ha rescatado. Y Él quiere que le sirvamos. Él quiere que le sirvamos. Y yo quiero hacer la pregunta a lo profundo de tu corazón. ¿Le estás sirviendo a Dios? ¿Tú te identificas como pueblo de Dios porque le estás sirviendo? Él dice que librados de nuestros enemigos, mire lo que dice el verso 74, sin temor, ¿qué dice? Le sirviéramos. ¿Cómo sería esa reverencia y servicio a Dios? ¿Cómo debe ser el servicio a Dios? Verso 75.
en santidad y en justicia delante de Él cuando yo quiera. ¿Cuándo? Todos nuestros días. En el trabajo estoy sirviendo a Dios. Mientras voy por la calle estoy sirviendo a Dios. Mientras hago el mercado estoy sirviendo a Dios. No crea que servirle a Dios solamente es servir la cena del Señor, limpiar el piso y estoy sirviendo al Señor. El servicio al Señor son todos nuestros días. Cuando ayudas al pobre, al necesitado, a la viuda, al huérfano, estás sirviendo al Señor. Cuando visitas a un privado de la libertad. A propósito, y yo sé que están viendo este video también, ya estamos terminando el servicio a la cárcel Modelo y a otras cárceles. Ahorita en enero voy a necesitar voluntarios que nos acompañen a la cárcel Modelo. Ojalá de aquí salgan varios. Todos los miércoles de 8 a 12 vamos a la cárcel Modelo. Ojalá diga, pastor, este año yo quiero ir a visitar. Sirva a Dios. Dios quiere que le sirvamos, porque en aquel tiempo dirán, ¿y cuándo te vimos enfermo y te visitamos? ¿Y cuándo te vimos en la cárcel? Dice, por cuanto lo hicieron con esos pequeños, también lo hicieron conmigo. Esa servicio y reverencia a Dios debe ser en santidad y en justicia delante de Él, todos los días. Zacarías entonces, lleno del Espíritu Santo, hermanos, dice que Dios ha visitado su pueblo, que Dios ha redimido su pueblo, que Dios ha levantado un poderoso Salvador, que Dios ha hablado por los profetas con el propósito de proteger a su pueblo y hacer que tener misericordia de ellos y acordarse de su pacto. Y el resultado de todo esto es que podamos ¿qué? Servir, que podamos servir. Ahora, yo pensando en eso, obviamente Dios cumple su palabra, pero una aplicación a nosotros. Si tú sabes que Dios te redimió, es decir, pagó por tus pecados, ¿qué estás haciendo por Él? ¿Estás sirviéndole? ¿O con qué propósito Dios lo hizo? Porque si tú has sido redimido, pero estás en otras cosas, la pregunta es, ¿estás obedeciendo la palabra de Dios? Ahora, ¿sobre qué más fue esta profecía? Sobre Juan. Vayan al verso 76. Aquí habla sobre Juan. Recuerde que todo esto anterior, hasta el verso 75, habló sobre Dios. Pero ¿sobre quién va a hablar ahora en el verso 76? ¿Qué dice? Y tú, niño. Ahora ya Zacarías, su propio papá, al haberlo circuncidado y al haberle puesto el nombre, y ya puede hablar, por un lado bendice a Dios y por otro lado profetiza. Esa profecía por un lado fue con respecto a Dios, pero ahora dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Su propio papá. Qué bueno. Esto sí es declarar la palabra de Dios. Zacarías está usando las palabras de Dios para decirle a su propio hijo, serás profeta del Altísimo, llamado profeta del Altísimo. Oiga, qué bueno cuando usted a su hijo le dice palabras que lo edifican y no que lo destruyen. Qué bueno que a su hijo le dice, hijo, tú vas a ser usado por Dios, tú vas a ser un pastor, tú vas a ser un músico, tú vas a ser un hombre que sirva al Señor, vas a ser un diácono, vas a ser un maestro. No, pero no, tú vas a ser, no sé, un youtuber. Como que eso fuera el máximo. No me quiero meter en líos, pero Zacarías profetiza del niño. ¿Y por qué él será profeta del Altísimo o llamado profeta del Altísimo? ¿Por qué? Mire lo que dice el verso 76. Porque irá delante de la presencia del Señor para preparar ¿qué? Qué importante eso. Zacarías está diciendo, hijo, solo tienes 8 añitos, 8 días de nacido, y tú le vas a abrir el paso al Mesías. Dice, irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Qué bonito eso cuando la gloria no es para mí, la gloria es para el Señor. Como dijo Juan Bautista, menguar para que Él crezca. Verso 77, ¿para qué más? Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados.
Mire, ¿con qué propósito? ¿Cuál propósito tendría Juan Bautista? Preparar el camino del Señor para dar a conocer la salvación al pueblo de Dios y para que reconocieran que en Él tendrían perdón ¿de qué? De pecados. Verso 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto, ¿qué? ¿Y para qué más? Verso 79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Oiga, Zacarías está profetizando buenas cosas. Hijo, tú vas a ser músico porque tú vas a hacer que el pueblo de Dios pueda alabarle como es. Qué bueno cuando uno profetiza de esa manera la palabra de Dios. Pues Zacarías está diciéndole a su hijo, tú vas a preparar el camino, vas a hacer que la gente conozca el plan de salvación, vas a hacer que ellos reconozcan que en él pueden ser perdonados y vas a dar luz. ¿Por qué la gente tropieza y cae? Porque están en ¿cómo? En oscuridad. Pero Juan Bautista tendría el propósito de dar luz a los que estaban en tinieblas y en sombra de muerte. Y el verso 79, la última parte dice, para encaminar nuestros pies por camino ¿de qué? De paz. Mire, ¿cómo estamos? La Biblia dice que a causa de nuestros pecados, Dios y la humanidad estamos en serios problemas. La ira de Dios está sobre el pecador todos los días, dice la Biblia. Estamos en enemistad con Dios, pero Juan Bautista abriría el camino para decir, tranquilos, viene un Salvador. Viene un Mesías que ya estás en enemistad con Dios, pues ahora Dios va a mandar la solución. Y el verso 80 nos dice, y el niño crecía, se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. ¿A quién? Bueno, ¿cuándo vamos a ver eso? En el capítulo 3, Lucas nos habla de esta misión de Juan el Bautista. Es decir, Lucas simplemente dice, ustedes quieren saber qué pasó con Juan Bautista desde su 8º día de nacimiento hasta cuando apareció en esto. Bueno, lléveselo a la imaginación, pero si él creció y cumplió su misión es porque sus padres creyeron a la profecía de Dios. Educaron a su hijo en la palabra de Dios para que se cumpliera, y eso se cumplió. Quiero concluir con algo, hermanos, o algunas palabras. En el cumplimiento de la palabra de Dios y en la obediencia a ella, escuchen esto, está la bendición. Una vez más, en el cumplimiento de la palabra de Dios y en la obediencia a ella está la bendición. Una vez más repito, no esperes ser bendecido para obedecer a Dios. Obedece a Dios y serás bendecido. La Biblia dice que hay que congregarse. No esperes tener el último vestido, qué sé yo, lo que tengas para congregarte. Congrégate y verás que vas a recibir lo que estás esperando de parte de Dios. No olvides que por esta época recordamos que Dios nos visitó con el propósito de redimirnos y perdonar nuestros pecados. Quiero preguntarte, ¿puedes creer en eso? Si tú has creído a su palabra, la pregunta es, ¿le estás sirviendo en santidad y en justicia delante de Dios todos los días? Sírvele en el lugar donde estés. Que hoy tengas gozo porque su palabra nos habla de que Dios es y también hace. Él es el que es y Él es el que hace. Su palabra es y será de bendición para nuestras vidas. Que a Él sea la gloria por eso. Amén. Oremos. Padre, gracias por lo que ocurrió, estos acontecimientos alrededor de el nacimiento de Juan el Bautista. Eso bendijo a un pueblo, pero también nos bendice a nosotros. 3 cosas ocurrieron: hubo gozo, hubo cumplimiento de la palabra de Dios y de la ley, y hubo profecía. Padre, Juan Bautista fue aquel que le abrió el paso al Mesías. Por esta época justamente recordamos Navidad. Dios trajo un precioso, hermoso y poderoso Salvador para que nosotros pudiéramos ser salvos.
Si tú aún andas en tinieblas, Juan Bautista dijo que deberíamos arrepentirnos de nuestros pecados. Posteriormente los apóstoles lo dijeron, guiados por el Espíritu Santo. Si tú has fallado delante de Dios, dile: Señor, perdóname, porque a veces he dado más relevancia a lo que dice la tradición, a lo que dice mi familia, a lo que dicen los vecinos, a la presión de grupo. Pero ayúdame, por favor, a hacer lo que hizo aquella mujer Elizabeth. Confiada en tu palabra, confiada en lo que tú dijiste, no se dejó desviar, sino que dijo: Juan será su nombre. Y Zacarías confirmó la palabra de Dios y ahí vino la bendición. Padre, permítenos constantemente por esta época recordar lo que Cristo hizo, la apertura que tuvo Juan Bautista para que Él se apareciera en este mundo y poder ser bendecidos. Padre, tuya la gloria, la honra y el honor por siempre. Y si hay alguien aquí en medio nuestro que necesite reconocer esa salvación, que podamos nosotros hacerle ver por tu palabra que Él necesita un Salvador, y tú por esta época nos recuerda que lo trajiste a este mundo, que en Él podemos ser salvos y perdonar nuestros pecados para la gloria tuya. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.